La bienvenida a este magno panel internacional en representación de los presidentes de los PMI Student Club de Latinoamérica, quienes conjuntamente hicimos posible este evento. Nosotros, como Students Club, somos una red de clubes estudiantiles respaldados por el Project Management Institute, conformado por jóvenes muy apasionados por la gestión de proyectos, el liderazgo y la transformación de nuestras realidades. Hoy estamos representando a los clubes de Lima, Perú, Distrito Federal, Brasil, Andes Pacífico, Ecuador y Nuevo León, México, trabajando juntos por una misma visión. Este evento nace del deseo de marcar un hito en nuestra región. Nos motivó mucho el poder unir nuestros esfuerzos, nuestras culturas, las experiencias que tenemos y poder generar esos espacios de aprendizaje y experiencias. Poder generar esta bonita colaboración que busca trascender las fronteras. Queremos que este panel realmente sea mucho más que el inicio eh, de pequeñas cosas, sino que pueda ser realmente un encuentro que fortalezca nuestra comunidad y proyecte el talento que todos tenemos como jóvenes y futuros profesionales dentro del mundo de la gestión de proyectos. Gracias por ser parte de esta experiencia. Bienvenidos y que disfruten de todo lo que hemos preparado con mucho compromiso y entusiasmo. Muchas gracias, Guillermo. Sí, 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 sí. Siempre pasa, desde el 2020 nos ha pasado eso del miedo. Pero bueno. Listo, equipo. Creo que ya podemos dar, sin más preámbulos, vamos a iniciar este evento. Extendemos un saludo desde Medellín, Antioquia, desde las diferentes ciudades de Latinoamérica donde estamos conectados, a todos nuestros participantes de Brasil, Ecuador, México y Perú. Queremos darles una gran bienvenida a este evento y nos reunimos hoy con un propósito súper claro. Queremos inspirarla a ustedes, que son los jóvenes, a estas generaciones futuras, a que puedan también construir sus carreras profesionales con una visión global desde el ámbito de la gerencia de proyectos. Sabemos que todos ustedes sueñan con trabajar en proyectos internacionales, expandir sus horizontes y dejar su huella en este escenario mundial. Este panel que vamos a tener a continuación está diseñado precisamente para eso, para que ustedes puedan transformar ese conocimiento e ese interés en acción. Hoy día nos acompañan profesionales que tienen trayectorias increíbles, trayectorias consolidadas incluso en países que son distintos a sus hablas, que nos van a hablar desde sus experiencias reales, desde sus aprendizajes, desde sus consejos de cómo poder navegar ese éxito en el mercado laboral internacional. Creo que antes de sumergirnos en esta conversación, queremos recordarle que este evento se va a hacer en español, pero vamos a tener subtítulos automáticos en portugués disponibles en el Zoom para nuestros participantes de Brasil. También va a haber un espacio posterior dedicado a preguntas e interacción al final de este panel. Ahora sí creo que podemos dar el inicio dándole la bienvenida a nuestros panelistas. La idea es que cada uno se presente, nos cuente un poco de dónde vienen y un breve destaque de esa experiencia internacional. Si quieren, empezamos contigo, Rodrigo. Muchas gracias, Guillermo. Me imagino que me escuchan bien, ¿cierto? Sí, Sí, te escuchamos muy bien. ya, perfecto. Hoy quería agradecer el espacio a ustedes y felicitarles ahí por la organización de este evento. Dar ahí también la bienvenida a los asistentes de ese espacio acá. Bien, cortito, mi nombre es Rodrigo Pimenta, soy brasilero, carioca, de Río de Janeiro, para los que no saben lo que es carioca. Vivo en Chile, en Santiago. Estoy acá hace 6 años aproximadamente. Llegué con mi esposa, todavía en ese tiempo éramos solamente nosotros dos y hoy día tenemos a dos chilenitos acá que nacieron durante ese periodo, Rafael y Felipe, y considero la misión de ser un papá de ellos, padre, mi más grande realización y proyecto de vida. Por eso siempre refuerzo que ese es mi rol número uno en mi vida, independiente de que sea personal o profesional. Eso. Trabajo hoy en día en una compañía, una consultoría a nivel mundial llamada NTT Data o NTT Data, y también soy el presidente voluntario del capítulo de PMI Santiago. Eso un poquito en resumen de mi perfil. Muchas gracias y un gusto estar acá con usted. Gracias, Rodrigo, representando a Chile y a Brasil en la noche de hoy.
Bueno, si quieren podemos continuar con Perú. Sergio, adelante. Unas breves palabras de presentación. Gracias, Guillermo. Buenas tardes a todos. Espero estar a la altura después de lo que dijo Rodrigo. Me encantó tu presentación. A ver, mi nombre es Sergio Vázquez. Bueno, yo soy chileno y vivo en Perú hace más de 12 años. Para que vean, todo esto es bien internacional. El PMI es así, global. Vengo de la parte de tecnología y trabajo actualmente en una competencia de Rodrigo que se llama Baufes. Es una empresa de origen argentino, pero latinoamericana y también está en Estados Unidos, etcétera. Felizmente he podido, digamos, vivir en varios países, en Inglaterra, Alemania, Chile, Perú y Ecuador. Me he radicado en Perú. La familia mía es peruana también, mi esposa, mi hijo. Y bueno, muy contento. Y aparte soy el director de finanzas del capítulo PMI de Lima. Muchas gracias y espero poder aportarles lo más posible. Gracias. Gracias, Sergio. Bueno, si quieren de Perú, pasemos a Ecuador, ahí cerquita. Gracias, Guillermo. Fantástico saludarlos. Buenas noches, Brasil. Espero que se encuentren todos muy bien. Bueno, yo tengo más de 25 años haciendo proyectos. Empecé a hacer proyectos a mis 19 años y comencé trabajando para el Banco Mundial a mi corta edad mientras estudiaba ingeniería de sistemas, que es mi profesión. En estos últimos años he contribuido con el PMI de muchas formas. Entre ellas, he ayudado como revisor de la guía recién calientica que salió hace unos meses atrás de la guía de PMO, que si ustedes deben haberla leído y si no la han leído, les recomiendo que lo hagan, está buenísima. Aparte de eso, he participado en muchos eventos del PMI, soy fundador del PMI Capítulo Ecuador, past president del PMI Capítulo Ecuador. He ayudado un par de capítulos en Centroamérica a crecer como capítulos. Aparte de eso, bueno, fundé una compañía, yo la llamo una consultora de boutique que opera en Ecuador, Centroamérica y el Caribe, y desde hace un par de años comenzó a operar en Sudamérica, competencia de Rodrigo y Sergio. Eh, a diferencia de NTT Data, y nosotros somos más pequeños, somos de boutique. Para los chicos que visitan boutiques, les hacemos cosas a la medida, explícitamente como requieren. Entonces, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, Edgar, por esas palabras. Y bueno, finalmente subimos hasta lo más norte de nuestro continente latinoamericano para recibir a Carlos. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. En algunos casos también buenas noches. Les mando un caluroso abrazo desde la Ciudad de México. Y en mi caso, me encantaría comentarles un poco de mi trayectoria. Tengo más de 18 años de experiencia y comparto algo con todos ustedes, que es esta pasión que nunca termina por la gestión de proyectos. Actualmente estoy trabajando en una empresa llamada Thomson Reuters como responsable del área de soluciones de portafolio y hallazgo, donde nuestro trabajo es generar hallazgos y generar contenido que permita tomar mejores decisiones sobre los proyectos. Algunas ocasiones tenemos que desarrollar centros de excelencia, implementar oficinas de proyectos, velar por la entrega de proyectos, programas y portafolios a lo largo de la compañía. Una característica, esta es una empresa completamente globalizada, por lo cual trabajamos con equipos virtuales, en equipos localizados en cualquier parte del mundo y pues puedes entender un poco las dinámicas de trabajo que se viven en los diferentes continentes. Previo a ello, también tuve la oportunidad de participar en diferentes industrias, algunas de ellas farmacéutica, retail, pero la característica principal es que todos estos años de trayectoria han sido alrededor de la tecnología, por lo cual me encanta pasar todo el tiempo hablando sobre cómo hacemos diseños, desarrollos, ciclos de pruebas, cómo hacemos esta traducción entre lo que el negocio requiere versus el equipo técnico y realmente podemos pasar horas y horas compartiendo puntos de vista. Entonces me encanta mucho que estamos escuchando en estos momentos de introducción palabras como motivación, inspiración, proyección al futuro, por lo cual invito a todos los que están participando a compartir sus preguntas para que podamos nosotros compartir también un poco de lo que nos ha tocado vivir entre los diferentes países. Es un honor estar con ustedes. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, ahorita me presento yo finalmente desde Colombia, desde Medellín. Mi nombre es Guillermo Rodríguez. Yo soy el moderador de esta noche.
gracias a la invitación de los chicos de los clubes estudiantiles. Me acuerdo hace 10 años, tengo 10 años de experiencia en Project Management y 10 años yo estaba allí en un club de estudiantes. Era presidente de una asociación de ingenieros industriales que se llama NEYAP en Colombia y lideraba 25 universidades en 10 ciudades. Éramos casi que 3.000 miembros y me apasionaba mucho toda la parte de proyectos estudiantiles para aprender acerca de las diferentes industrias y aplicaciones de la ingeniería. También estuve en IESEC en proyectos sociales, donde también trabajé con más de 500 intercambistas realizando acciones para mejorar la calidad de vida de las personas de mi ciudad. Y bueno, creo que toda esa trasegar de experiencias me llevó a incursionar en los proyectos en la industria de la educación primero y después pasé al sector tecnológico y trabajo en un BPO ya hace 6 años en toda la parte de implementación de clientes corporativos en Latinoamérica. He trabajado implementando clientes Top Fortune en Brasil, Costa Rica, México, El Salvador, Colombia, Guyana, Nicaragua y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Y la verdad es que compartir con profesionales de este calibre nos inspira mucho siempre a dar lo mejor. Actualmente estoy sirviendo también como VP de Educación en el capítulo de Antioquia, donde creo que he extendido y seguido mi labor de voluntario, que creo que uno viene al mundo para eso, para servir, ser mejor siempre para poder servirles mejor. Y antes de iniciar el panel, queremos darles una invitación de nuestro patrocinador. Entonces, adelante, producción. Tenemos preparada una pequeña cápsula Hay informativa. quienes solo ven fronteras y quienes las cruzan para crear oportunidades. En un mundo que cambia cada segundo, la capacitación continua no es una opción, es una necesidad. Es la herramienta que impulsa la transformación, el puente entre el presente y lo que soñamos ser. En Cámara de Comercio Exterior conectamos personas, empresas y conocimientos para transformar realidades. Somos una cámara global de oportunidades y sabemos lo que se necesita para potenciar el talento y generar resultados. Con más de 100.000 estudiantes y más de 20.000 certificados entregados, nuestra plataforma educativa única brinda educación asincrónica de calidad a nivel nacional e internacional, con programas en Excel, Marketing, publicidad digital, inteligencia artificial, Python idiomas. y más. Te damos las herramientas para crecer sin límites. Nuestra misión es clara: seguir brindando las herramientas necesarias para que más personas puedan alcanzar sus metas profesionales, sin importar su ubicación. Impulsamos el desarrollo integral, la competitividad y un futuro donde nadie se quede atrás. Más de 100 empresas ya se capacitaron con nosotros para mejorar el talento de sus equipos. Vemos un futuro conectado por alianzas estratégicas, donde cada profesional accede a formación de calidad, guiado por expertos comprometidos con los más altos valores humanos. Porque el conocimiento no entiende de límites. Estamos presentes en Perú, México, Ecuador Colombia y Costa Rica. y vamos por más. Cámara de Comercio Exterior, porque en este camino el éxito lo logramos juntos. Bueno, después de este video introductorio, quiero darle la palabra a una invitada muy especial, Carla. Carla es de la Cámara de Comercio Exterior y nos va a dar una información bastante importante para todos ustedes. Carla, adelante. Hola, ¿cómo están a todos? Buenas noches. Gracias, Guillermo, por el pase. Mi nombre es Carla Vilca, pertenezco al área de Relaciones Públicas de Internacional, aquí en la Cámara de Comercio Exterior. Estamos muy contentos de poder apoyarlos aquí en este webinar y que de hecho van a hablar muchísimas cosas interesantes sobre los proyectos, pero de nuestra parte, para todos los asistentes, escaneando el QR, queremos darles algunos beneficios de descuentos en los cursos. eh, Escaneando, van a poder acceder a un rediccionador que los van a llevar para que puedan tener a todos los asistentes descuentos en los exclusivos en los cursos. Además de ello, al finalizar, va a haber un sorteo interesante para que puedan potenciar sus habilidades en Power BI. un- eh, Vamos a dar dos programas completos para que puedan aprender un poquito más sobre esa herramienta tan importante también en la gestión de proyectos. Así que les agradezco, espero que aprendan muchísimo hoy día y cualquier cosa estamos siempre para apoyarlos y ayudarlos en todo. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y por la oportunidad de seguir invirtiendo en nuestras carreras profesionales. Bueno,
Sin más preámbulos, creo que ya estamos listos para iniciar nuestro panel. Entonces, bueno, para poder darle esa forma a la conversación, queremos empezar a desglosar todas las experiencias de ustedes. Me gustaría iniciar con una primera pregunta dirigida a Rodrigo Pimienta de Chile y Brasil. Bueno, Rodrigo, imaginemos que estás hablando con tu yo más joven, justo cuando estabas empezando a considerar esos diferentes caminos profesionales. ¿Cuál fue un momento o una experiencia de inflexión que despertó tu interés en la gestión de proyectos? Incluso cuéntanos si en ese entonces no sabías que así se llamaba, o sea, qué habilidades o rasgos claves empezaste tú a cultivar inconscientemente a partir de esa experiencia. Gracias, Guillermo. Eh, Mira, primero, sí, yo desde muy temprano empecé a gestionar proyectos sin saber qué estaba haciendo, ¿no? Desde implementación de servidores, de cosas más de infraestructura, que siempre fue mi área de actuación en mi primera experiencia profesional, hasta en algún momento que empecé a trabajar en un órgano público de Brasil llamado Fundación Oswaldo Cruz o Fiocruz, donde ahí implementamos algunas unidades de farmacias del gobierno durante todo el Brasil, todos los estados prácticamente. Tuve el placer de conocerlos. Y a principio era solamente implementación de sistema farmacéutico, de infraestructura para que esas unidades pudieran tener una conexión, una conversación. En ese tiempo no, ni siquiera había conexión de banda larga o de conexión como, decía, como hay hoy en día, ¿no? Era conexión discada por teléfono y era algo muy, muy antiguo. Y había un checklist de no solamente hacer cosas de informática o de información de sistemas, sino que también entrábamos más en el mundo de la implementación de la unidad, validar que toda la documentación ya estaba habilitada, que había eh, todos los criterios de aceptación para su lanzamiento, su apertura, validado, y cuando no, nosotros teníamos que salir a buscar ese tema. Y había un cronograma, había un corto plazo, porque cada unidad de farmacia debería estar implementada en una semana. Claro, con una preparación anterior que hacíamos desde Río de Janeiro, la preparación de las máquinas, de los equipos, del sistema. Implementamos una fábrica prácticamente de preparación de estos equipos y enviábamos. Entonces había todo un cronograma, un seguimiento de tarea que debíamos cumplir dentro de un plazo, porque eso era alineado con diferentes instituciones del gobierno para poder publicar el lanzamiento, salir en las medias sociales, o perdón, en ese tiempo ni siquiera era tan así, en las medias en general de comunicación. Y hasta que desde ahí me di cuenta de lo que era gestión de proyecto posteriormente a esa experiencia. Y lo más rico de eso fue conectar la práctica de esa mi experiencia laboral con lo que era gestión de proyecto, y me di cuenta que podríamos haber hecho mucho mejor, porque seguramente fallamos ahí en mala alineación de lo que sería el alcance, fallamos en el diseño y construcción de lo que era el cronograma y obviamente su seguimiento. Había muchos cambios, había muchos retrasos seguramente, y cuando uno se pasa por esa vivencia no tan positiva y aprende que hay un método, ¿no? Una buena práctica para que tú puedas mejorar ese trabajo, eh, uno se apasiona, ¿no? Por ese universo de gestión de proyecto. Y ahí, con relación a la habilidad, yo creo que ser ordenado, de ordenación de la información, una persona muy preocupada de las declaraciones, de las formalidades, de siempre validar y construir evidencias para todo que es alcance, cambio y cualquier otra situación. Creo que es la skill más importante, porque mm, eso fue en el pasado, pero trayendo a mi realidad de hoy día, de cara a clientes, de cara a equipos de pequeños y grandes portes y compañías desde medianas a gigantes, como área de banca y otros más. Yo creo que la capacidad de identificar lo que es importante que sea evidenciado, porque hablamos algo hoy día acá, mañana ya nos olvidamos del acuerdo,
Y si eso no está declarado dentro de un correo, dentro de un documento, dentro de una formalidad, seguramente no nos olvidaremos de eso. Lo mismo como un simple hecho de que tú terminas un proyecto y no lo evidencia, y después de 6 meses alguien te pregunta, oye, se quedó pendiente una facturación, dónde está la evidencia o el criterio de aceptación o la formalidad de que el cliente aceptó la entrega del proyecto y tú no lo tienes? Ese es un gran problema. Entonces, de alguna manera, ese es un poco del contexto que cuando yo me conecté con gestión de proyectos, yo pude conectar mi realidad y mi práctica, mi experiencia profesional, y juntar el mundo teórico con el mundo práctico fue muy valioso, y hasta hoy día uso estos recuerdos para, como lección aprendida, y no equivocarme en mi vida profesional de hoy en día. Eso es un poco de lo que puedo colaborar en respuesta a esa pregunta. Gracias, Rodrigo. No Finalmente sé si, somos eso. si la respondía. Claro que sí. No, finalmente creo que la respondiste, fue muy acertado las intervenciones en el sentido de que al final somos ese suma de esas experiencias y cómo a partir de esos ejercicios profesionales vamos descubriendo ese propósito. Edgar, no sé si tú nos puedas complementar un poco desde tu perspectiva, ¿qué fue eso que te despertó el interés en Project Management y cómo descubriste que tenías las habilidades necesarias para ser un buen PM? Mira, te voy a dar un dato, Guillermo. El 90% de los project managers que existen en el mundo son project managers accidentales. Ese es un dato que lo recogió PMI hace unos años atrás. ¿Qué significa ser un project manager accidental? No te quedó de otra, tuviste que hacerlo. Sí, y en mi caso fue así. Yo estaba estudiando el segundo nivel de la universidad, trabajaba para un hospital en el sector público en Ecuador, gané un concurso de desarrollo de software, mira que tenía casi 20 años, y en ese concurso de desarrollo de software, el Banco Mundial me contrata para desarrollar un software hospitalario para talento humano. ¿Ok? El jefe del proyecto, el gran jefe del proyecto, se quedó sin su segundo a bordo y no había quien le lleve los reportes. Entonces, como yo era el más chiquito del grupo, mira que todos tenían una edad de 45 años para arriba. Yo era el más pequeño del grupo, tenía 20 años, no tenía una carrera, no estaba estudiando ingeniería de sistemas, no tenía la más mínima idea de lo que era un proyecto, pero podía desarrollar software. Sin embargo, este señor me dice, mira, ¿sabes qué? Hazte cargo de los reportes semanales del proyecto, ¿ok? Los reportes semanales del proyecto, los KPIs del proyecto. Entonces llevaba los KPIs y después de más o menos un mes, este señor me dice, mira, tú vas a ser desde ahora el project manager del proyecto de desarrollo de software hospitalario. No tenía la más mínima idea de qué era eso. Entonces, no tenía, en mi vida soñé ser project manager, ¿ok? Entonces, y es súper interesante porque en mi caso me tocó aprender herramientas. En esa época el Banco Mundial certificaba marco lógico. Estamos hablando de la década de los 90 y certificaba marco lógico y era una de las pocas certificaciones en proyectos que existían. Recuerden ustedes que el PMI comenzó a certificar alrededor de 1995, 1996, las primeras certificaciones de PMI. Ni siquiera conocía que era PMI, por cierto, pero bueno, mientras estudiaba comencé a trabajar en proyectos. Y bueno, mi primer gran proyecto fue un proyecto en esa época, en 1995, 94, de 30 millones de dólares. Imagínense, 30 millones de dólares hace N años atrás, que me tocó gestionarlo trabajando con personas que me doblaban la edad, que eran parte de mi equipo de trabajo. Entonces, cuando recién comienzas a estudiar y tienes esa oportunidad, esa accidentabilidad de ser project manager, me tocó desarrollar habilidades para seguir un cronograma, habilidades para jugar con un alcance, habilidades para mirar el tema de riesgos, habilidades para jugar con los recursos. Y déjenme compartirles que lo peor que me pasó allí es que las personas me estorbaban en las implantaciones. Yo no sé si eso les ha pasado a ustedes, creo que nunca, ¿cierto? Cuando implantábamos el software, las personas me estorbaban, o sea, decían, ok, ¿esto por qué no puede funcionar? En el laboratorio todo funciona, ¿por qué a ellos no? Entonces allí comenzó otra historia y ojalá tenga la opción de contárselas más adelante, que es el hecho de formarme
de manera formal en el mundo de trabajar con la gente. Y realmente proyecto significa trabajar con la gente. Un software funcionando no es nada si no hay gente involucrada. Un producto funcionando no es nada si no hay quien lo compre y lo use. Entonces, yo creo que aprendí muchísimo en la parte técnica, pero mucho más mi aprendizaje fue en la parte formal de trabajar con los equipos y los seres humanos. Ahora mi carrera siguió, me gradué y seguí en el mundo de telecomunicaciones y pude manejar los proyectos más grandes de telecomunicaciones en la década del 2000 en Latinoamérica, en toda la región en realidad. Y ahí es donde fortalecí mis habilidades, no solo en el mundo de Project Manager, sino también en todas las habilidades alrededor de esto. Y esto es un continuo aprendizaje, no muere nunca. Entonces, lo que aprendiste ayer para las transformaciones de hoy te sirven, pero no es lo único, necesitas mucho más. Yo creo que por ahí podría contarles cómo empecé mi mundo en el mundo de Project Manager. Gracias, Edgar. Creo que a la final la vida es cuestión de eso, ensayo, error, a la final nada es casualidad y creo que si estás predestinado, la vida te va mostrando el camino para transformarte en el profesional, en la persona que tienes, debe ser, pero también pues es importante pues enfocarse y también poner de su parte y especializarse. Creo que ese fue un gran mensaje allí. Sergio, cuéntanos desde Perú, ¿cómo fue tu inicio? ¿Qué te pareció el mundo de los proyectos cuando te encontraste con él por primera vez? Porque estos jóvenes cuando escuchan el PMP, PMI, PMRPP, tantas siglas, uno se asusta. Sí, 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 por supuesto. Gracias, Guillermo. A ver, bueno, la verdad es que hay muchos momentos así, ¿no? Pero sí he elegido uno. Cuando nosotros primero llegamos a Perú, entre paréntesis, me dijeron, vamos por 2 meses y no sabemos cuánto más, nos quedamos 2 años, ¿ya? Y llegamos a un banco, yo estaba ahí con un grupo de consultores de Chile y otros de Argentina, y la verdad es que era un banco y en el fondo veíamos que era una consultoría de alto nivel, teníamos que transformar un poquito el tema de operaciones y tecnología. Y bueno, estaba en toda la parte cultural, o sea, habían palabras en chileno y peruano que eran distintas. Nosotros decíamos regalona, en Perú no es una buena palabra decir regalona, hay que decir engreída, y un montón de cosas así. Se usa mucho el malogrado. Bueno, pasando eso, me di cuenta de que había un montón de iniciativas en esa empresa, de alguna manera unas duplicadas, otras la gente con muy buena voluntad empujaba los proyectos y trataba de que salieran. Sin embargo, a la hora de revisar, este estaba atrasado por esto. Este de alguna manera no hacía feliz al usuario. Este de alguna manera tenía, no sé, tenía unos riesgos tan grandes que no, pero de alguna manera me di cuenta que algo faltaba ahí algo clave, que por qué tan buena voluntad y gente técnica muy buena no daba resultados, o sea, los proyectos no salían, se gastaba plata, se duplicaban esfuerzos, e incluso había iniciativas parecidas, ¿no? Entonces yo me di cuenta, aquí algo está faltando. Falta algo importante. Entonces, al mismo tiempo pasó que yo quería estudiar una maestría, pero como no sabía cuánto tiempo nos íbamos a quedar en Perú, dije, no puedo estudiar maestría porque en un mes siguiente dicen, nos devolvemos. Entonces empecé a buscar algo para poder avanzar en esto y apareció mágicamente, digamos, la certificación PMP, que además era global. Yo dije, me quedo en Perú o me devuelven a Chile o me mandan a otra parte, no importa, porque esto, digamos, es un gran avance. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que la verdad es que funcionó en muchos aspectos, porque era un compendio de todo. O sea, te servía para las habilidades blandas, te servía para el alcance, para tratar con los stakeholders, para comunicaciones, para riesgo, todo lo que implica todo este tema de la gestión de proyectos y pensando en el PMP, que fue la certificación que saqué acá en Perú. Entonces, ese fue el momento inspirador, se dieron varias cositas, ¿no? Y obviamente eso fue aplicado de inmediato en la empresa donde yo estaba y curiosamente muy pronto empezó a marcar diferencia. Incluso varios quisieron seguir el camino y también fue un poquito un halo de que varios se inspiraron y se metieron, digamos, a todo este tema de la certificación. Así que ese yo diría que fue un momento mágico en que descubrí todo este tema de la gestión de proyectos del PMI. Bueno, creo que hay veces que los planes no salen como pensamos, pero al final todas las experiencias y los caminos nos llevan a eso. Ahorita les cuento cómo me pasó a mí, pero primero quiero escuchar a Carlos. Carlos, cuéntanos, ¿cuál fue ese momento donde hiciste clic con el mundo de la gestión de proyectos?
Es altamente probable que mi momento de revelación se ha compartido con muchos colegas que están todavía estudiando, porque aquel momento fue precisamente cuando estaba estudiando. Como contexto les cuento, yo estudié ingeniería en sistemas computacionales. Parte de mi hobby y lo que me apasiona ha sido el mundo de la tecnología, por lo cual desarrollo de aplicaciones, videojuegos, era lo que en su momento yo vislumbraba generando a lo largo del tiempo. A lo largo que pasaban los semestres, me daba cuenta que las materias técnicas, como lo puede ser bases de datos, sistemas operativos, la parte de redes, tenían cierta complejidad y principalmente la parte de desarrollo de código. No compartía yo tanta afinidad con el contenido. Lo generaba, pero me era muy difícil poderlo desarrollar. Entonces recuerdo que en el último semestre de la carrera, cuando estaba haciendo mi tiraje de materias, automáticamente todas las materias de desarrollo tecnológico se bloquearon. Y cuando hablé con mi líder de carrera, me asignaron las asignaciones y las materias de Project Management. Todo el tiraje era de Project Management. Y en el momento en el cual yo tengo mi primera sesión de administración de proyectos en la rama industrial, en ese momento, no sé cómo describírselos a ustedes, pero realmente lo puedo describir como una revelación. Sentí ese llamado a poder conectar con la parte de administración de proyectos y a partir de ese entonces, esto ha sido una trayectoria que continúa evolucionando, rescatando lo que han dicho los colegas. Nunca termina, siempre estamos actualizando, siempre estamos aprendiendo nuevo, pero en aquella ocasión recuerdo que mi incursión en el mundo de proyectos fue con la certificación CAPM. Les cuento, a tal grado fue mi interés del contenido que la materia estaba programada a tener una duración de 4 meses y yo ya había terminado, incluso obtenido la certificación en 2 meses y medio. Era tal el interés que desarrollé por esta industria, por esta disciplina, y a partir de ahí pues comienza esta trayectoria en la cual continúo especializándome en el área de gestión de proyectos. Entonces lo que trato de decirles es, ese llamado muchas veces llega por accidente, como lo decía Edgar en la llamada. Muchas veces estás en el momento adecuado, en el lugar indicado y ese llamado llega a ti. Entonces dense la oportunidad de interactuar, de dar esa probada, ese salto de fe para que vean lo que es el mundo de gestión de proyectos y se van a llevar una, una sorpresa bastante gratificante. Así es, Carlos. Creo que sumando todas las conversaciones que hemos tenido hasta el momento, mi experiencia fue similar. Yo, por los intercambios que hice en la universidad, fui a Brasil. Allí trabajé en una ONG para personas con síndrome de Down y deficiencias. Aprendí portugués. Trabajé en proyectos sociales. Cuando volví en la universidad también continué haciendo proyectos académicos. Fortalecí el inglés y por tener los dos idiomas y también tener como que ese don de saber trabajar con gente y sacar iniciativas adelante sin que el dinero o el salario fuera una motivación, me llevaron a que un día me buscaran por LinkedIn y me dijeron, me estaban buscando a un project manager que hable inglés y portugués. Yo dije, bueno, yo hablo inglés y portugués, pero no sé nada de project management, ¿qué hay que hacer? Hice el examen, llegué a la empresa, empecé a trabajar y mi jefa me dijo, deberías hacer el curso para certificarte como PMP. Y yo, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? No, es una certificación para ser Project Management Professional, que es una certificación, como de mencionaba ahorita Sergio, que es válida en todo el mundo y te permite desempeñarte en cualquier industria, independientemente de si eres ingeniero, si eres arquitecto, si eres médico, todos pueden ser project managers en sus campos de acción. Hice la certificación, pasé el examen, llegó la pandemia y gracias a esa oportunidad me fui a trabajar a la competencia, me triplicaron el sueldo y pues seguí desarrollando mi carrera profesional y pues hoy también saqué otra certificación en Ágil y he seguido ahí aprendiendo y creciendo y todo por ese deseo de hacer las cosas de manera diferente y buscar esas credenciales que te respaldan, porque tú puedes desarrollar tus habilidades blandas, pero sin esas credenciales es difícil también seguir avanzando. El panel ahora va a tomar una dinámica distinta. Las siguientes preguntas vamos a hacer una respuesta solamente. Entonces voy a escoger a la siguiente persona. Rodrigo empezó la primera vez. Edgar va a responder la primera la que viene y solo otra persona más va a poder complementar la respuesta para ir avanzando hasta las preguntas del público. Entonces, la segunda pregunta, ahí vamos a dársela a Edgar. Edgar, esta segunda pregunta es simple y sencilla. Describe una ocasión en la que uno de tus proyectos salió mal. ¿Cómo hiciste para adaptarte y qué herramientas y lecciones aprendidas nos puedes compartir
de esa resiliencia o cómo saliste adelante? Bueno, algunos en realidad. Mira, voy a elegir uno. Sí. 2011, sector público en el Ecuador, un ministerio. Me contrataron a mi consultora para hacer un proceso de transformación previo a la implementación de un sistema de información. En ese proceso, el sponsor era el ministro que estaba a cargo de ese ministerio aquí en Ecuador. Entonces el ministro puso todo el apoyo, puso digamos que toda la carne en el asador para el proceso de transformación. Como todo en el mundo político cambia, el ministro fue enviado de embajador a algún país de Europa y el nuevo ministro que vino a hacerse cargo de esta cartera ministerial simplemente no le gustaba lo que se estaba haciendo, él tenía que de alguna manera ser el sponsor, no le gustaba lo que se estaba haciendo y canceló el proyecto. ¿Ok? Y canceló el proyecto. Cancelar el proyecto significa que en nuestro caso, como consultora, era algunos cientos de miles de dólares que tenía el contrato, teníamos gente contratada, teníamos un montón de cosas. Mucho no puedes hacer al final de cuentas, sin embargo, yo creo que desde el punto de vista de un proveedor, en este caso mi consultora, y no era que realmente el proyecto falló, elegí este caso muy particular porque el proyecto puede cancelarse, fallar, alguien te lo toma por encima. Sin embargo, existen formas de poder recuperar. Algo que no habíamos hecho porque no teníamos la más mínima idea de quién iba a ser el nuevo ministro, no habíamos atacado el efecto de quién podría ser el candidato, pero cuando este ministro canceló esto, decidimos platicar con él, decidimos invitarlo a una reunión, platicar con él, mirar los motivos por los cuales estaba cancelando el proyecto, porque de plano lo canceló. Eh, y junto con el ministro nos dimos otra oportunidad, que es la parte interesante, nos dimos otra oportunidad para arrancar otro proyecto muy similar al que estaba haciendo, utilizando los mismos fondos gubernamentales que se hicieron para darle ese proceso de transformación que ese ministerio quería. Y yo creo que allí uno de los temas fundamentales de un director de proyectos, un director de consultoría inclusive, que es a lo que me dedico actualmente con mi consultora, es el poder entender a tu cliente, no importa en la fase del proyecto que estés, no importa si fallas, no importa si vas retrasado, no importa si tienes riesgos, es el poder entender a tu cliente. Y al entenderlo, poder influenciar en él o en ellos, son los diferentes stakeholders, para poder sacar adelante. Muchas veces de plano tienes que cancelarlos y este proceso de cancelación de un proyecto, ya sea que sea fallido o no, necesitas platicar con los stakeholders. Hoy en día los proyectos giran alrededor no de los productos y servicios, los proyectos giran alrededor no de la triple restricción, alcance, tiempo, calidad. Hoy día los proyectos giran alrededor del valor y los beneficios que generan. Y ese valor es diferente para cada stakeholder. Yo supongo que cada uno de nosotros cuando va a tomar un almuerzo y pide algo de la carta del almuerzo, va a pedir algo de la carta que le genere valor en ese momento. Y no todos vamos a pedir lo mismo, vamos a pedir cosas diferentes. Los proyectos son similares. Entonces, independientemente de que te vaya mal con un proyecto o que lo canceles, lo importante es negociar, tratar con tus stakeholders y mirar si es posible un siguiente paso. En este caso caótico que les conté fue posible y lo que hicimos es reenfocar el valor del proyecto a esa nueva autoridad. Esa nueva autoridad se quedó 2 años en el gobierno y pudimos terminar el proyecto que empezamos. Digamos que es una forma de rescatar una continuidad de un proyecto. No es un fracaso, es realmente una toma de decisión de la parte que te está contratando. Siempre es bueno regresar a ver intereses, expectativas y trabajar con ellos. No solamente alcance tiempo, calidad. Stakeholders primero, producto después. De acuerdo, Edgar. ¿Algún comentario para los demás speakers del panel para complementar de pronto esa respuesta con situación, solución, en una frase, en 30 segundos?
¿Lo preguntas a mí o a los otros? No, a los demás. Co- Si de pronto A los alguien colegas, quiere fantástico. colaborar, exacto. Guillermo, si me permites, em, creo que para hacer un comentario corto, ¿no? De lo que dice Edgar, a ver, nosotros tenemos un plan de proyecto y el plan de proyecto es la mejor aproximación a la realidad donde tú quieres hacer las cosas y lograr ese alcance y el producto, etcétera, el servicio. Sin embargo, la realidad puede cambiar y de hecho normalmente cambia y obviamente nosotros no podemos matar por el plan. O sea, no, este es el plan y a fuego y sangre lo tengo que ejecutar. Esa posición no sirve, es utópica. Entonces, yo creo que en el caso de Edgar tuvo que hacer una adaptación mayor aún, pero básicamente él no podía decir, no, esto está firmado, esto lo siento, lo tenemos que hacer, con eso no llegamos a ninguna parte. Creo que esa adaptación es muy importante y si el stakeholder te lo cambia, el sponsor te lo cambia, obviamente hay que empezar a ver por dónde adaptamos y me parece que estuvo muy bien lo que nos cuenta. Claro que sí, creo que sí, eso es clave. Adaptarse, distinguirse o extinguirse. Ahí está el dilema. Y pasando a la siguiente pregunta, aprovechando que ya Carlos terminó de tomar agua, hablemos un poco acerca de la colaboración. La colaboración, digamos que ese es ese corazón de los proyectos exitosos. Carlos, ¿tú nos podrías describir un momento en el que hayas trabajado con un equipo diverso o desafiante? ¿Qué estrategias implementaste para fomentar esa comunicación efectiva, para generar esa confianza, para alinear a las personas en ese objetivo principal? ¿Cuáles son tus principales consejos para los jóvenes que empiezan a trabajar en equipo? Digamos de que siempre nos enseñan a ser competitivos, a salir por nuestro propio bien, pero cuando ya estás en un proyecto, a la final, no solamente tú tienes que responder, sino tienes que hacer que todo funcione, porque si no somos como una orquesta desafinada y eso no va. Entonces, Carlos, ¿qué nos contarías desde tus experiencias en relación a este término de el trabajo en equipo y los desafíos interculturales? Claro, Guillermo. Mira, una característica es que vivimos en entornos y ecosistemas donde los proyectos cada vez son más ambiciosos, más agresivos, y eso pues lo que genera es problemáticas para entender cuáles son los diferentes niveles de incertidumbre, y sobre ello tenemos que reaccionar y tenemos que entender cómo vamos a estar nivelando las diferentes variables alrededor del proyecto. Entonces, algo que les puedo compartir en relación a la comunicación es que es muy importante invertir tiempo para entender las expectativas. ¿Cuáles son las expectativas que están alrededor del proyecto? Porque eso les va a permitir establecer enlaces para que puedan comunicarse de forma efectiva con sus diferentes grupos de interés. Al tener comunicación clara, entendiendo las expectativas, las dolencias que pudieran tener o preocupaciones que pudieran tener sus stakeholders, van a poder establecer una relación de confianza. Es importante que como project managers ustedes tengan el objetivo de establecer un ecosistema seguro para que podamos comunicar cualquier tipo de noticia en el proyecto. Bienvenidas las noticias favorables, pero va a haber ocasiones en las cuales, como lo ha descrito Edgar, tenemos que explorar tal vez la cancelación de un proyecto. Entonces tenemos que tener este ecosistema seguro para poder platicar cualquier tipo de problemática, cualquier tipo de reto y que como equipo encontremos los diferentes caminos a seguir. Adicionalmente, lo que les puedo decir es que inviertan mucho tiempo en entender cuáles son las variables que están alrededor del proyecto. Entiendan el proyecto de qué se trata, cuáles son los objetivos e incluso les puedo dejar una actividad de reflexión más adelante. Pregunten a sus diferentes grupos de interés cuáles son los objetivos de su proyecto y es altamente probable que les van a compartir diferentes respuestas. Si la respuesta es diferente, entonces es altamente probable que debamos invertir esfuerzo para que tengamos un sentido común y que realmente todos estén alineados hacia lo que queremos. Invertir tanto tiempo en comunicación. Como líderes de proyecto, la mayor parte del tiempo vamos a estar invirtiéndole en comunicar avances, comunicar riesgos, escalar situaciones, hacer negociación, ayudar a los equipos en mentoría. Entonces, es esencial que comunicar sea parte de nuestro ADN día con día. Inviertan tiempo, inviertan esa oportunidad de conocer de qué son los proyectos y sobre ello se van a dar cuenta que cada minuto que invierten se traduce en un ambiente y ecosistema seguro para que puedan trabajar. Gracias, Carlos. Creo que lo has dicho todo muy contundente y claro tu respuesta. La comunicación es la base, crear un ambiente seguro donde todos podamos desempeñarnos. Y ahí creo, y aprovecho y salto a la siguiente pregunta con Sergio. Sergio, aparte de las habilidades de comunicación,
que son súper claves. ¿Qué otras habilidades inesperadas crees tú que te han contribuido a ti para tu éxito como gerente de proyectos? Aparte de la Ah, comunicación, muchas que es gracias. clave, lo hacemos todo el tiempo. Eso es muy interesante y en el mundo que estamos ahora, global, interconectado, más aún lo que me toca, digamos, gracias por la pregunta. A ver, yo estuve en un tiempo siendo consultor en Alemania y había una rama que había salido hacia Medio Oriente. Entonces, en el único año en que estuvo más o menos pacífico el país de Libia, estuve ahí un par de meses. Ya estuve haciendo preventa, estuve haciendo un par de cursos de gestión de proyectos y en inglés. La gente tiene un buen nivel de idioma, hablan incluso varios idiomas, pero era una experiencia totalmente distinta, era un mundo distinto, o sea, otras reglas. Se trabajaba el domingo, no se trabajaba el viernes, se rezaba 5 veces al día, en vez de coffee break había praying break, era otro mundo. Ahora, eso me sirvió mucho para abrir los ojos y entonces concluyo con que es el tema de la interacción intercultural. En el fondo, esa interculturalidad a mí me ha permitido, digamos, entender, mirar desde 4, 5, 6, 7 ángulos a veces, cuando no entiendo algo, no entiendo a alguien. No entiendo a alguien y digo, bueno, pero entonces esta persona, ¿por qué no lo está haciendo? Algo hay que no, yo soy el problema, yo no lo he entendido. Y vuelvo a preguntar de una manera, de otra, hasta que logro dar un poquito con el canal de comunicación. O sea, al final la comunicación no fluye si hay una barrera intercultural. Entonces, esa experiencia a mí en Libia me sirvió mucho porque vi unas realidades absolutamente diferentes, inesperadas, como dice ahí la pregunta. Y de ahí para adelante me siento un poco el hombre de ojos de rayos X. Había una película antigua que en el fondo ves más, si no ves por acá, vas por acá, y si no es por acá, por acá. En el fondo, para concluir, el tema intercultural es un enriquecimiento personal que nos permite, o sea, a la oportunidad que tengan, yo les diría, a por ella, a por ella. Y en este mundo global interconectado no es necesario a veces viajar, sino que interactuar, digamos, por la virtualidad. Eso me ayuda un montón. Eso. Interesantísimo. Imagínate del otro lado del mundo, una experiencia que sin duda te cambió. Bueno, a esta sí me gusta que todos respondan súper rápido. Carlos, Rodrigo, Edgar, una habilidad inesperada que les ha ayudado, lo que sea, y sean súper rápido. Que les haya dicho que eso me sirvió. De pronto hacer teatro o algo diferente, que le haya servido a comunicar mejor o algo así. No sé, tener hijos, no sé. Cuéntenme, los quiero escuchar. Pasamos de pronto a Rodrigo. Oye, sorpresiva esa pregunta. Mira, yo creo que algo que me encanta y que sigo desarrollando hasta hoy en día, pero quizá no exactamente lo que esperaba tú con esta pregunta, Guillermo, es la capacidad de ser inclusivo, ¿vale? Nosotros hacemos proyectos con alguien y para alguien también. Y es una práctica importante que podamos aprender a respetar ahí las diferencias y eso, el uniqueness, ¿no? De cada uno, la individualidad, o cuando somos individuos ricos en diferentes aspectos y esta multiculturalidad, como mencionó Carlos, Sergio, también eh, nos abre un universo de posibilidades, de experiencias increíbles. Y es algo que a principio, obviamente, yo tenía mucha dificultad de entender y hoy día veo cuánto es importante esa habilidad. Pero respondiendo directamente a tu punto, yo creo que la visión del mundo es algo súper relevante, que tú puedas comprender el contexto completo del cliente, saber identificar las múltiples posibilidades o riesgos cuando tú eliges diferentes o uno de los caminos dentro de las diferentes opciones. Y esa experiencia, esa visión de mundo, esa interpretación, eso quizá una habilidad que todo gerente de proyecto debería siempre estar desarrollando en su vida. Entonces, yo aquí di dos opciones o dos respuestas, no sé si era limitada a una solo, pero creo que esa visión de mundo que te colabora con la gestión del proyecto y esta visión más inclusiva, creo que son dos cosas que son súper relevantes y que yo ni siquiera tenía idea que era importante o que existía dentro de mi perfil profesional. Eso. Importante, importantísimo eso de tener esa visión inclusiva y pensar en todos los miembros del equipo, y también en las posibilidades futuras y pensar en el cliente. Edgar o Carlos, ¿quién quiere seguir rápidamente? Bueno,
Dos habilidades rapidísimas. La una, lidiar con mi ego. Y el lidiar con mi ego desde muy pequeño ha sido un problema. Y ese lidiar con mi ego, una habilidad es, oye, nada es personal, no es contigo, no te lo tomes contigo. Pueden decírtelo a ti, pero no es contigo. Yo creo que esa habilidad inesperada surgió en algún momento dado y eso te hace como que ponerte una armadura en donde tú, como profesional, puedes tranquilamente mirar las cosas como son, sin incluirte completamente o incluir a otros. ¿Por qué? Porque nada es personal. Estás creando un producto, estás creando un servicio que va a beneficiar a alguien, pero no es personal. Yo creo que eso es importante. Y la segunda habilidad inesperada, que la aprendí muy temprano, es aprender a decir no. Y el aprender a decir no en la gestión de proyectos es muy importante. Pero ojo, no vas a decir no a todo, tienes que decir no de manera informada, ¿sí? Y esa manera informada es decir, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no se pueden hacer. Un director de proyectos facilita las decisiones del equipo y toma decisiones. Y en los dos casos debemos aprender a decir no y obviamente poder comunicar. Bueno, cerramos con Carlos. Yo les puedo decir de manera contundente, es la habilidad de storytelling, es decir, la capacidad de transformar y capitalizar entornos complejos en acciones que puedan ser fáciles de digerir para la audiencia y que se traduzcan en resultados tangibles. Inviertan tiempo en esta parte de storytelling para poder transformar ecosistemas complejos en algo que sea rápidamente digerible para su audiencia. Siempre que estemos comunicando, tenemos que tomar en cuenta el mensaje que vamos a dar, para qué audiencia es y principalmente si el grado de adopción va a ser mayor o menor. Esta habilidad les va a ayudar bastante y la pueden aplicar desde practicar, por ejemplo, en algunos escenarios viendo algunas películas, algunos diálogos, o bien hay cursos específicos que les pueden ayudar a desarrollar esta habilidad. Importantísimo. Bueno, creo que ahorita vamos a combinar estas preguntas que están en pantalla. Importante en la parte de un project manager es tener un buen mentor y hacer un buen networking. Cuéntenos súper rápido una persona que los haya inspirado y que haya impulsado su carrera y qué consejos le dieron para mantenerse ustedes vigentes como project managers y que les dieron ese empujón para elevar su carrera un poco más. Creo que podemos empezar por Edgar. Ok, mi padre de inicio, mi padre decía, mira, escucha a las personas y las personas te van a decir cuál es el camino que quieren seguir. Lo otro, con respecto a eso, en complementariedad, mi madre escucha a las personas y te van a decir qué camino quieren seguir. Una vez que eso pase, tú influye para que sigan por el camino que tú quieres seguir. Esto junto, si quieres mirarlo, esta enseñanza de padre y madre, esto junto hace el efecto de la colaboración y la colaboración te va a llevar básicamente a donde el equipo quiera seguir. Y la parte dos, tuve un jefe, un vicepresidente corporativo en Estados Unidos que alguna vez me dijo, mira, cuando pienses en el negocio, no solamente pienses en tu silo de negocio, sino piensa en toda la organización y la competencia que tienes alrededor. Esto fue algo completamente espectacular, que cuando yo estaba terminando mi carrera de ingeniería de sistemas, allá por 1998 aproximadamente, me despertó algunas cosas en mi cabeza para visión estratégica. Y yo creo que es importante tenerlo en cuenta porque no solo mires el árbol, mira el bosque completo. Y lo otro, trabaja en equipo, colabora, toma decisiones solo y toma decisiones colaborativas. Cualquiera de esos casos te van a llevar a algún lado. Excelente. Creo que una personal y una profesional súper, súper válido y cómo se complementan. Rodri, cuéntanos tú, importancia de networking y de un buen mentor. ¿Qué nos aconsejas para si queremos buscar un mentor? Tú eres un excelente mentor, así que nos puedes contar muy bien eso. Bueno, gracias. Mira, eh, una vez escuché una cosa de un amigo y me sonó muy mal inicialmente, como eh, para que tú elijas las personas que te cercan, debería estar interesado en algo.
Y yo, pucha, qué raro, no soy interesero, no voy a buscar a la persona por interés solamente. Pero aprofundando un poco la comunicación, y me explicó, nosotros estamos juntos siempre por alguna razón, sea por un buen momento, una buena conversación, una buena copa de vino, una buena cerveza, risas, cualquier cosa. Y eso es lo que buscamos en nuestra relación. Si tú tienes una relación que no te agrega, disculpe, no siga ahí en esa conexión. Las conexiones deben agregar siempre algo, sea un buen momento o incluso una inspiración o una información valiosa o un aprendizaje o lo que sea. Cuando yo aprendí eso y me di cuenta que no era estar buscando relacionamiento y relaciones con personas por interés, sino que priorizando aquellas que realmente me agregaban y aquellas que yo realmente agregaba también, todo cambió un poco en mi vida. Al momento que yo decidí dejar a Brasil por los problemas sociales que mucha gente ya lo sabe, el primer paso fue empezar a comunicarme. Dijo bien quien dijo que, perdón que no me di cuenta si fue Carlos o quien habló del storytelling. De verdad, tú eres tu primer emprendimiento, ¿vale? Y el momento que tú decides hacer algo, como salir de tu país para enfrentar un desafío en otro universo, en otro mundo, porque cambia todo, cambia la comida, cambia la cultura, cambia el trato, la gente como te va a saludar es diferente. Yo entro en el ascensor, yo soy el famoso brasileño que saluda a toda la gente, aunque no siempre reciba la misma respuesta, el mismo saludo como recibiría en Brasil, pero empecé a comunicar a toda la gente lo que quería hacer yo, y ese era mi emprendimiento. No es solamente decir que hoy sería muy bueno que yo pudiera salir del país, no, yo voy a salir de Brasil. Oye, pero ¿por qué está tan decidido? Pero te cuento. Y ahí tenía mi storytelling. Porque yo era el mejor a ganar una oportunidad en el extranjero, porque yo ya estudiaba español, inglés y portugués obviamente nativo, y por lo que quería alcanzar con eso, qué vuelo tan alto quería buscar. Entonces la gente se impresionaba por eso y tú empezabas ahí a ganar una persona que te apoyaría en tu proyecto. Y ahí está un poco de las alianzas. Tú colaborando con las personas y las personas colaborando siempre contigo. Creo que es importante, la importancia del networking, el real valor que tú obtienes de esa comunidad o de esa comunicación con diferentes personas. Otra vez, si no te agrega, no vale la pena cultivar eso. Pero si te agrega, vale la pena seguir. Pero partamos primero la definición de lo que él tiene antes, ¿no? El huevo o la gallina. Yo prefiero apostar que yo sería una persona que voy siempre a agregar valor o entregar valor a las personas con las cuales se comunican conmigo, porque de esa manera yo estoy seguro que la recíproca o que el retorno será igual o superior a eso. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, Rodrigo. Carlos, continuamos contigo. Brevemente, un consejo de mentor que algún mentor te haya dado y también qué recomendaciones nos das para si queremos buscar un mentor, qué hay que buscar en un mentor. Claro, Guillermo, es esencial invertir tiempo en encontrar al mentor adecuado. ¿Cómo lo podemos encontrar? Identifiquen diferentes profesionistas que están en su industria, en la empresa, en la universidad, y van a encontrar algunas personas con las cuales van a tener afinidad en cuanto a intereses, en cuanto a trayectoria profesional, y es bien importante que ustedes sean auténticos. En el momento en el que se percibe esa autenticidad de querer formar parte de este programa de mentoría, se van a dar cuenta que la capacidad de que ustedes aprendan se potencia 3, 4, 5 veces, porque van a tener un ecosistema, nuevamente un ecosistema seguro, en el cual van a poder externar preocupaciones. Esas preocupaciones se canalizan a través de experiencias y este programa de mentoría continúa evolucionando. Entonces, algo que yo los invito a explorar siempre, independientemente de si ya están en el mundo laboral, están por entrar en él, busquen, inviertan tiempo en encontrar ese mentor que les ayude a hacer ese trampolín que los impulse a llegar al siguiente nivel. No significa que quieran ser exactamente esa persona, porque la idea es que ustedes tengan su propia identidad, su propia esencia, pero sí es clave que puedan encontrar aquella persona con la cual comparten esos intereses afines. Y la fórmula es mágica, porque comparten experiencias y es altamente probable que si tienen una buena relación de mentoría, incluso
cruce más allá del entorno profesional, se conviertan después buenos colegas, buenos amigos y incluso cuando ya están en otras empresas van a compartir experiencias y se van a dar cuenta del grado de crecimiento. Y dato importante nada más para concluir, dije la palabra mentor, pero me gustaría generar el plural, mentores. Si ustedes encuentran diferentes colegas que les puedan inspirar esa parte, no se cierren las puertas, dense la oportunidad y participen en actividades de networking. Cada contacto puede ser incluso el enlace que les habilita a su siguiente trabajo, a su siguiente nuevo reto, su siguiente proyecto, su siguiente programa de certificación. Las posibilidades realmente son infinitas. Cerramos con Sergio. Sergio, ¿cuál ha sido el consejo más importante que un mentor te ha dado? Son muchos, son muchos. Pero mira, es una experiencia real, me la dijeron y me gustaría compartirla también. Eh, Antes incluso de encontrar mentor, me gustaría recomendar que la gente sueñe dónde quiere ir y dónde quiere llegar. Esta anécdota me la contaron, que es del libro Alicia en el País de las Maravillas, que Alicia le pregunta a un gato, gato, ¿cuál es el camino que debo tomar? Y el gato le replica y le pregunta a Alicia, ¿sabes dónde quieres ir? En realidad no sé, me daría lo mismo ir a cualquier sitio. Entonces da lo mismo el camino que tomes, le responde el gato. Entonces un poco la lección es, primero tengo que saber dónde quiero ir, un poco soñar dónde quiero estar, dónde quiero ir, qué quiero hacer. Y obviamente después de eso, todos los consejos que han dado mis colegas en cuanto a elegir el mentor es muy importante, ¿ya? Porque yo me voy a ver como en un espejo, qué es lo que quiero hacer más adelante, en unos años más, cuáles son las habilidades que quiero alcanzar y cómo me quiero desarrollar. Pero es muy importante saber dónde quieres ir primero, porque si no te puedes equivocar y sería un poquito tiempo malgastado. Entonces, soñar primero creo que es muy importante, ver dónde quieres ir y de ahí obviamente elegir un mentor. La anécdota del País de las Maravillas me la dijeron medio en broma, medio en serio, pero me sirve mucho. Eso nomás, gracias. Interesante. Creo que es bueno inspirarse no solamente de consejos técnicos, de manuales, de metodología, sino también en las fábulas, en las historias y en esas anécdotas que nos inspiran de una manera distinta el valor de las cosas que verdaderamente importan. Como ahora la película está de Lilo de Stitch, que está de moda, con la importancia de tener la familia, tener un plan, adaptarse y lograr sobrevivir a pesar de las adversidades, ¿no? Vamos cerrando ya el panel. En el chat pueden ir dejando sus preguntas. Vamos a esta última ronda súper rápida para todos. Y es el labor del Project Manager y la inteligencia artificial, todos estos cambios, estas tendencias, estas habilidades futuras. ¿Ustedes qué piensan? ¿Son una amenaza? ¿Son una herramienta? ¿Nos pueden servir? ¿Nos sirven? ¿Cómo mantener ese equilibrio entre inteligencia emocional e inteligencia artificial? Súper rápida. Empezamos con Edgar, Rodrigo, Carlos y cerramos con Sergio. Bueno, la inteligencia artificial desde el punto de vista de usuario final, es decir, nosotros, está realmente en pañales. O sea, cuando veamos algo que realmente funcione será de aquí a 4, 5, 6 años. Sin embargo, con lo que tenemos, podemos optimizar nuestros tiempos en hacer las cosas. Podemos ayudarnos a tomar decisiones, podemos ayudarnos a identificar riesgos, podemos ayudarnos a analizar datos de forma más rápida. Y yo creo que es importantísimo el hecho de no perderle la pista, porque la inteligencia artificial te puede ayudar mucho, pero al mismo tiempo, como te ayuda, también te puede desviar. Y esa desviación desde el punto de vista de la inteligencia emocional implica que te vuelvas dependiente de una tecnología, ¿sí? En este momento todavía comenzando a desarrollarse, el cual te saque fuera de tu contexto de humanidad, de análisis, de pensamiento crítico. En estos últimos 8 meses que he estado trabajando de lleno con proyectos de inteligencia artificial generativa, no para implementar soluciones automatizadas, sino para enseñar a la gente cómo usar la tecnología y cómo hacerla amiga, me he dado cuenta que hemos pasado de la adicción de las redes sociales a la adicción de los profesionistas a la generativa. Y aunque ustedes no lo crean, hay personas en las organizaciones que ya no pueden vivir si no le piden a la generativa que conteste su correo, que les dé una opinión para esto, que les dé, ya no piensan por sí mismos. Yo creo que ahí hay algo súper importante que nosotros debemos tomar en cuenta,
que la inteligencia artificial como tecnología está para ayudarnos, no para depender de ella. Y más adelante estará para trabajar junto con nosotros, ¿sí? En un proceso colaborativo. Ya hablaremos más adelante, veremos el tema de los cobots y un montón de cosas adicionales, los gemelos digitales, etcétera, que todavía no están desarrollados, pero vendrán en su momento. Sin embargo, hoy en día debemos aprender que nosotros, los seres humanos, todavía tenemos el control de nuestras decisiones y debemos aprender a usar esa inteligencia artificial para que refuerce lo que nosotros hacemos. De acuerdo. Rodri, si quieres comentamos contigo ahora. Sí, yo voy a separar en dos temas, pero muy cortitos. Primero, la humanidad, los humanos serán humanos eternamente, creo. ¿No? Aunque la película Robocop nos decía algo que una construcción de un humano mitad robot, otro, no creo en eso. Por eso es importante que nunca perdamos esta característica nuestra de saber respetar los límites, las diferencias. La gente no parte del mismo punto de partida. Y eso creo que es una fortaleza y algo que es súper relevante y evaluado hoy en día para líderes principalmente. Por otro lado, también conectando al tema de liderazgo, el pragmatismo es algo muy valorado en muchas compañías hoy en día. El líder que solamente habla, orienta, ya no es un líder tan evaluado en el mercado. El líder hoy día tiene que trabajar junto con el equipo, tiene que saber producir sus cosas, aunque sea un 80% liderazgo, un 20% tendrá que hacer las cosas. Y la inteligencia artificial, pucha, hoy día de verdad que yo he sacado un provecho grande. Nuestra compañía, la compañía que yo trabajo, posee más de, no sé, 20 herramientas diferentes de inteligencia artificial, principalmente a nivel de desarrollo, donde el performance o la eficiencia del desarrollo, desde la construcción de casos de usuario, historia de usuario, hasta los scripts de desarrollo en diferentes lenguajes y hasta los scripts de automatización de testing. Y todo eso, de verdad que optimizamos un porcentaje de más superior a 2 dígitos, y eso para cualquier cosa. Y hoy día pruebo diferentes cosas. Yo parto con la inteligencia artificial diciéndome, construir un prompt para eso. Entonces, de ahí ya empiezo a usar la colaboración de la IA para la construcción del prompt. No pierdo tiempo construyendo un prompt, sino que tomo un esqueleto o un borrador ahí. Y desde ahí empiezo a ajustar y hacer el trabajo, y muy raramente construyo algo desde cero, y mi pragmatismo ha mejorado mucho. Tengo la capacidad de producir mucho más cosas hoy en día, dada la inteligencia artificial o con la facilitación de la inteligencia artificial. Agregar también que de aquí a 2, 3 años, como mencionó también nuestro amigo, pucha, gente, yo creo que sufriremos un cambio de vida laboral tremendo. Todo lo que estamos haciendo hoy en día no estaremos más haciendo de aquí a 2, 3 años. Ya se habla de construcción de varias cosas, los muñequitos de diseños, los videos, ya no se sabe más lo que es real, lo que es falso en la red social, y creo que eso va a mejorar y empeorar también, porque si no usamos eso con respeto y con responsabilidad, vamos caminando para un lado muy oscuro y muy malo de la inteligencia artificial. Pero esa será una habilidad, y ya es una habilidad muy pedida en el mercado. Si no sabe manejar la inteligencia artificial o si no conoce básicamente el concepto y eres un desarrollador, perdón, está muy retrasado. Actualízate y avanza, porque es el futuro y no habrá nada más que vamos a hacer que no esté la inteligencia artificial conectada a eso. Esa es mi opinión. Totalmente de acuerdo. Carlos y Sergio, rapidito. Claro, en mi caso me gustaría contribuir a esta pregunta diciéndoles que hagan una inversión significativa en dedicar tiempo en familiarizarse en todo el entorno de inteligencia artificial. La empresa en la cual estoy laborando hoy en día tiene como uno de sus objetivos estratégicos apalancar el uso de inteligencia artificial a nivel corporativo y a nivel global, por lo cual les puedo decir que estoy muy familiarizado en el uso de diferentes herramientas, Large Language Models, redes neuronales y todas las aplicaciones que pueden llevar. Y les puedo decir que los resultados que pueden ustedes obtener ya al día de hoy, no en 2 años, no en 3, al día de hoy, les permite, como lo había dicho Rodrigo, eficientar en más de 2 dígitos los diferentes indicadores que quieran hacer.
Algo importante que también hace referencia al comentario que había dicho Edgar, es importante entender el momento en el cual estamos actualmente. Hay mucho material disponible en redes, hay mucho contenido, muchos cursos, pero es importante que ustedes inviertan ese tiempo para que desarrollen ese músculo, ese mindset, para sentirse cómodos interactuando con la inteligencia artificial. Algunos colegas y algunos amigos que están en otras empresas he visto que tienen la perspectiva de que hacer un prompt es simplemente ya estar utilizando inteligencia artificial y realmente están utilizando una capacidad del 0.01%. Un buen prompt combinado con patrones de prompting, con frameworks como lo puede ser el framework Create, combinado con el conocimiento del negocio que tienen, pueden generar realmente resultados que son transformadores en los diferentes componentes de los negocios, aplicado a su productividad, aplicado a su eficiencia. Recuerden que lo que hacemos en inteligencia artificial busca cubrir tres tipos de escenarios. Los escenarios de automatización, los que ya hemos mencionado muy rápidamente, generan un correo electrónico, los cuales vamos a estar muy familiarizados. Pero lo interesante es cuando cruzamos la frontera de automatización y llegamos a la frontera de asistencia y después llegamos a la frontera de augment, donde vamos a aumentar el contenido. Y ahí, cuando tenemos temas de analíticos, descriptivos, predictivos, diagnósticos, es cuando realmente crece de manera exponencial el resultado. Entonces, inviertan tiempo en generar ese músculo. Ese músculo puede empezar desde tan sencillo como usar un prompt para generar una imagen. Es que su cerebro se genere esa disciplina para ver cómo comunicar. Lo combino con storytelling. Si ustedes combinan storytelling con un buen prompt, crean un monstruo de prompt que les permite generar resultados cada vez más precisos. De mi parte es todo. Sergio, cerrando aquí la intervención con broche de oro. Vale, gracias Guillermo. A ver, disculpen, bueno, solo puedo decir que nos toca vivir el tiempo que nos toca vivir. O sea, si hubiéramos estado en la Edad Media, las habilidades hubieran tenido que ser, por ejemplo, dominar el andar a caballo, usar la espada, ¿ya? Pero nos toca vivir este tiempo, felizmente, porque es el que conocemos. Tenemos a Elon Musk tratando de llegar a Marte, a Richard Branson y a Jeff Bezos tratando de impulsar el turismo espacial. Es el tiempo que tenemos. Entonces, yo creo que un gran desafío es saber qué cosas elegir de la infinidad de cosas que tenemos al alcance de la mano, porque hay una infinidad, pagadas, gratis, premium, freemium, lo que sea. Y tenemos que ser capaces de elegir y saber usar cuáles de ellas realmente nos van a aportar a nosotros como entes únicos. La inteligencia artificial está ahí, o sea, tenemos que tomar ese paso, darlo, ¿ya? Está ahí. Al principio fue la agilidad, después hay un montón de modas, pero esto es más que una moda, porque esto parece que viene para quedarse. Es casi una revolución más. Solamente una reflexión, no perdamos nuestra humanidad y nuestra unicidad. Somos únicos. Un ejemplo. Delante estaba haciendo un mensaje WhatsApp con un amigo que vive en otro país, amigo, bien amigo, y él tenía una idea de un producto y me mandó la idea de su producto, ¿ya? Me la mandó por WhatsApp. Y era espectacular. Esto, que el otro, lo de más allá, lo de más acá. Y dije, oye, qué inspirado que estás, le dije. Bueno, la verdad es que no, solo puse la idea y la IA me ayudó, me dijo. Pero esto no era una idea de negocio que él le estaba presentando a un cliente, era una charla de amigos. Entonces yo digo, está bien, usa la inteligencia artificial, pero tienes que saber cuándo usarla, cuándo te aporta, si no vamos a hacer un copy-paste eterno. Úsala en negocio, úsala en tu trabajo, pero no pierdas tu humanidad y tu originalidad. Eso es mi reflexión. Gracias. Gracias, Sergio. Wow, creo que todas las perspectivas complementaron muy bien esta pregunta. Ahora vamos a pasar a la sesión del público. Esta va a ser una dinámica distinta. Vamos a abrir el micrófono para que las personas que tengan preguntas puedan dirigir la pregunta a un solo panelista. A gente vai ter agora uma sessão de microfone aberto. Rafael, você escreveu a primeira pergunta no chat. Se você quiser, a gente fala aqui espanhol, portunhol. Então, se você quiser fazer a pergunta diretamente para algum dos membros do painel, você pode fazer agora. Ou a gente pode ler a pergunta e escolher alguém aleatoriamente. No sé, Rafael, si nos está escuchando. Pero mientras tanto, a ver si Rafael aparece. Si tenemos más preguntas, por favor, ir colocándolas en el chat.
Bueno, Este es su momento para poder compartir todas esas ideas que puedan tener. Y lo que me gustaría también decirles, no hay preguntas malas, no hay preguntas erróneas. Entonces pueden preguntar cualquier escenario por más loco que pudiera parecer. Vamos seguramente a tener algo que compartir para ustedes. Bueno, si se me permite hacer rápidamente una pregunta, considerando pues el tiempo, respetando aquí el tiempo de ustedes, me gustaría si pudieran en una palabra resumir como quizá es algo complicado, pero en una palabra, cada uno de los ponentes que pudiera decir como lo más importante para cada quien que sea en la gestión de proyectos. gracias Alejandro. ¿Podemos empezar o Sí, pueden esperamos? empezar, pueden empezar. Yo diría la comunicación, una palabra. Edgar, Adaptabilidad. Carlos, Innovación. Sergio, Em, orientación a objetivos y sentido de urgencia. bueno, dijiste cuatro palabras, pero sí, todas súper válidas. Bueno, ahora la segunda pregunta antes de continuar con Julio, que creo que levantó la mano. En el chat tenemos una pregunta de Rafael acerca de las lecciones aprendidas practicadas en los proyectos que ustedes gerencian. Alguien que le quiera responder, ¿cuál es la importancia de la práctica de las lecciones aprendidas? Que muchas veces como que lo dejamos al final o no lo hacemos o lo hacemos solamente porque el estándar lo pide y lo hacemos al final y se nos olvida todo lo que vivimos. Para ustedes, ¿quién quiere tomar la pregunta de las lecciones aprendidas y cómo la han incorporado en su día a día de manera consciente? Yo quizá puedo colaborar ahí. Nosotros como equipo, porque obviamente dentro de una compañía somos más de 330.000 personas en todo el mundo, entonces cada uno adapta una forma de gestionar y hacer un gobierno de proyecto y de unidad de manera más separada, ¿no? Pero nosotros nos enfocamos en construir una base de datos consolidada de la ON con todas las lecciones aprendidas. No hay un proyecto que no haya algo nuevo, que no aprendamos algo nuevo. Recién participamos de una licitación donde había un tipo de pliego electrónico que había tiempo de 5 minutos para responder, para cambiar el tarifario, preparar un precio más competitivo que tu competencia. Y esto fue algo muy loco, muy nuevo para nosotros, y aún somos una compañía gigante. Entonces, hay siempre lección aprendida y lo más valioso de eso es poder consolidar y disponibilizar eso para el equipo de modo que a través de una reunión que sea periódica, cada 30 días o cada periodo que sea adecuado a su realidad como compañía y como equipo de proyecto, puedan revisar lo que hay de nuevo y que haya un storytelling, un cuento para contar ahí durante esa reunión. Solamente escribir o llenar una base de datos de lección aprendida y dejarlo ahí simplemente no sirve. Y que tampoco sea una reunión muy extensa. Nosotros hacemos algo muy cortito, como de 30, 45 minutos máximo, elegimos la top 3, top 4 lección aprendida y entonces exploramos esas cuatro cosas para que todos de alguna manera, aunque no hayan participado del proyecto, puedan ganar experiencia y conocimiento con base a esa lección. Eso. Gracias, Rodrigo. Entonces, tenemos la mano de Julio alzada y en el chat tenemos tres preguntas más. Entonces, vamos a hacerlo una para cada uno para que los que no vayan a hablar vayan pensando en la respuesta. Entonces, vamos a ver. Lucas nos pregunta acerca de cómo identificar, desarrollar e implementar oportunidades y conocimientos y métodos para mejorar la gestión de recursos humanos, financieros, materiales en la organización. ¿Quién quiere tomar la pregunta para que vayan pensando en la respuesta? Asignamos la segunda pregunta, que es de parte de Ángela, que nos habla de los errores más comunes al empezar un proyecto y cómo podemos evitarlo. Esa es la segunda pregunta. Si quieren, como Rodrigo acabó de responder, Edgar, tú tienes la pregunta de los errores más comunes. Sergio nos puede ayudar con la pregunta de implementar conocimientos para mejorar la gestión de recursos humanos. Y
Carlos, si quieres respondernos la pregunta de ¿es mejor arrancar como PM en una escala pequeña o ir a lo grande desde el inicio? Y cerramos con la intervención de Julio. Entonces, empecemos por Edgar con la pregunta de los errores más comunes. Ok, cuando empiezas un proyecto, normalmente uno de los errores más comunes es el optimismo. El optimismo exagerado, es decir, creer que todo va a estar bien desde el inicio. Es un error básico que se debe evitar. La gestión de riesgos desde el inicio es algo muy importante. El segundo error es no entender, no comprender quiénes son tus stakeholders y qué es lo que quieren de tu proyecto, hacia dónde quieren llevarte. El tercer error es no entender la documentación del proyecto para traducirla en un posible entregable. Recordemos que el director de proyectos debe planificar adecuadamente para poder construir adecuadamente. El cuarto error hoy en día viene dado por el hecho de no poder identificar adecuadamente el ciclo de vida o el way of working que tienes que trabajar. No todos los proyectos son ágiles, no todos los proyectos son predictivos, no todos los proyectos son híbridos. Entonces, cuando tú tomas un ciclo de vida inadecuado, tu vida se vuelve un caos. Y yo me atrevería a decir que el quinto error que tienes es cuando tú tienes la oportunidad de elegir a los miembros de tu equipo, ¿sí? Debes darte la oportunidad realmente de elegirlos, de trabajar en su profile, de trabajar en sus roles, en sus responsabilidades y elegir los miembros más adecuados como tu equipo cercano para poder trabajar. Elegir a esos expertos que te van a acompañar. Recuerda que el project manager es un facilitador, no es un decisor, no lo sabe todo. Entonces, yo creo que esas cuatro cosas te sirven muchísimo para arrancar un tema de proyectos. Muchas gracias, Edgar. Sergio, ahora tú coméntanos cómo identificas tú y desarrollas esas nuevas oportunidades, conocimientos y métodos para mejorar nuestras organizaciones en las que trabajamos o incluso tus emprendimientos personales. Correcto, correcto, perfecto. Bueno, la pregunta es bastante amplia. Me gustaría dar dos respuestas. La primera es que si hablamos de una organización, la verdad es que todo apunta a organizar una unidad, así como una PMO, que recopile y que arme una base de conocimientos y que en el fondo vaya agregando métodos, lo que funcionó, lo que no funcionó, lecciones aprendidas, identificando tendencias del mercado y asignando personas que tengan esa responsabilidad, que no sea un hobby, sino que tengan la responsabilidad de ir haciendo eso, y eso va haciendo crecer a la organización y mejorando la calidad de los proyectos que van ejecutando. Ahora, si la misma pregunta se la hacemos a una persona y queremos que esa persona se desarrolle de esa manera, yo le diría, eh, hazte un grupo, haz una especie de cofradía dentro de tu organización, como si las personas quieren aprender inglés, por ejemplo, van a hablar, tratar de hacer conversaciones en inglés, no sé, todos los jueves o cosas por el estilo. Entonces vayan a cursos juntos, vayan a congresos juntos, hagan networking y en el fondo eso mismo les va a ayudar a ustedes a mejorar esas habilidades y métodos si estamos hablando de personas. Se pueden combinar ambas, obviamente, pero si es por separado, esas dos respuestas tengo. Gracias. Gracias, Sergio. Carlos, ¿empezar en una escala pequeña o empezar a lo grande como PM? Esta es una excelente pregunta y la realidad es que cualquier combinación va a traer beneficios. Idealmente, si tú tienes la posibilidad de iniciar en una escala pequeña, tómalo, porque te va a permitir entender las condiciones, el ecosistema de los proyectos y cómo puedes ir capitalizando resultados. Uno de los comentarios que normalmente recibo en la compañía es cómo damos ese paso de la parte teórica en la parte práctica. Y condensar en un ecosistema mucho más reducido es un excelente ecosistema y un excelente entorno para que puedan dar esa transición. Recordarán todos los estándares que se tienen. Si todos lo leen, es una cantidad vasta de documentación, pero tenemos que saber en qué momento los vamos a aplicar y cómo los vamos a realmente poner en marcha. Si por otro lado tú tienes la posibilidad de entrar en un proyecto mucho más ambicioso, mucho más complejo, también hazlo. Una de las recomendaciones que siempre he dado a los equipos es, en la empresa en la que estés, siempre pide los proyectos más complejos o los más problemáticos. ¿Por qué? Porque esos retos se van a capitalizar en aprendizajes que no hay ningún curso, no hay ningún mentor que te puedan dar. Hasta que los vives
es cuando realmente capitalizas el conocimiento de aplicar eso en la vida real. Entonces, analicen, vean cómo pueden ir encontrando ese camino y den ese salto de fe. Comenzamos la charla diciendo que hay muchos project managers que se convierten en este rol por accidente. Entonces, si hoy en día ustedes están haciendo actividades que lleven comunicación, finanzas, gestión de recursos, riesgos, la parte de integración, la realidad es que ya están haciendo muchas actividades de project manager, solamente tienen que reconocerlas y pues ponerlas en marcha. Seguramente se van a llevar una sorpresa gratificante cuando se den cuenta que mucho de lo que ya están haciendo hoy en día ya está dentro del catálogo de project management. Hay herramientas, procesos, diferentes formas de trabajo, diferentes formas de entregar proyectos, oficinas de proyecto. Entonces, les garantizo que es altamente probable que lo que estén haciendo ya sea catalogado en alguna de estas ramas anteriores. Gracias, Carlos. Ahora abrimos micrófono para Julio. Hay otra pregunta más en chat y pasamos a las conclusiones y el sorteo. Julio, adelante. Sí, muchas gracias. Mira, veo que una gran mayoría de la audiencia creo que son muy jóvenes, ¿no? Muchos recién graduados o a lo mejor estudiando todavía o algunos con a lo mucho 5 años de experiencia. Pero mi pregunta va enfocada evidentemente estas personas están en un ciclo de vida, pero para aquellas personas que ya tienen ahora sí que kilometraje andado, o sea, que tienen más de 20 años de experiencia y no este concepto del PM no lo han implementado, ¿qué recomendación podrías darle? La pregunta está abierta a quien quiera responderla. ¿Qué recomendación podrían darle a este tipo de personas que sí ven una oportunidad en esto, pero pues evidentemente ya tienen todo un ciclo andado? O qué estrategia podrían seguir? ¿O si es recomendable meterse desde cero? Y esa es mi pregunta, ¿no? ¿Qué estrategia o qué recomendación podrían darse a gente que ya tiene un camino muy andado profesionalmente y que quisieran meterse en esto? Gracias. ¿Quién quiere Yo, tomar la yo puedo pregunta? Para el que responder. quiera, ¿no? Mira, mi primera sugerencia es que se torne miembro del PMI, que pueda explorar un poco los infinitos beneficios que esa membresía te entrega. Y en segundo lugar, que encuentre un capítulo, porque es un ambiente muy controlado, donde puede equivocarse, aprender mucho y no solamente entregar la experiencia, porque alguien con 10, 15, 20 años de experiencia algo sabe, algo puede colaborar a la comunidad y a ese capítulo, ¿vale? Y ahí, juntando la experiencia laboral, de vida y todo el conocimiento que esa comunidad tiene y ese capítulo tiene, creo que serán unos muy buenos primeros pasos para cualquier profesional que ya está ongoing, ya está en su jornada de carrera, ¿vale? Yo, solo para conectar un poco de mi experiencia, cuando llegué en Chile, tenía que desarrollar la extensión o la expansión de una empresa brasileña en Chile. Mi esposa vino con otra oportunidad también, los dos con una oportunidad, pero llegué con las maletas, el equipaje, nunca había puesto los pies en Chile. Al día siguiente llegamos un sábado, disfrutamos el domingo y el lunes tenía que trabajar. No tenía, y perdón mi francés acá, la puta idea por dónde partía yo. Y mi primer paso fue conectarme con el capítulo de PMI Santiago, lo cual hoy día soy presidente. Ellos me abrieron la puerta, me permitieron aprender muy bien el español, el chilenismo, weón, cachai, esas cosas que algunos ya saben, y aprender de todo el país, de todo el mercado, de todo eso fue una muy gran y muy buena experiencia, donde hoy día me generó, bueno, fue antecedente para todo lo que tengo hoy en día. Pude hacer muy buenos amigos, conocer a diferentes realidades del país y me ha colaborado mucho como profesional, por eso les doy esa recomendación acá. Bueno, eso. Muchas gracias, Rodri. Y es verdad, cosas buenas pasan cuando te involucras con el PMI. Mírenme a mí, yo me metí al PMI y en menos de un año me ofrecieron triplicar el sueldo, me crecí en certificaciones, llegué a nuevas oportunidades de voluntario para seguir haciendo lo que me gustaba del impacto social. Entonces, abran el ojo y aprovechen su club estudiantil y también el capítulo. Bueno, vamos con la pregunta de David, la final. David nos habla acerca de la situación global actual, que está todo la desestabilización económica, toda esa parte
pues de cambios y fluctuaciones entre los poderes y pues los líderes que tienen decisiones impulsivas, ¿cómo nos recomendarían ustedes a trabajar con proyectos que dependan de esa inversión extranjera, donde el flujo financiero no es estable o que es tan fluctuante dependiendo de los cambios de administraciones y de todo esto? ¿Cómo ustedes recomendarían a alguien que quiere incursionar en ese tipo de proyectos para que asegure o que no tenga tantos riesgos en sus inversiones o en sus proyectos? Si me lo permites, Guillermo, puedo aportar algo. Claro que sí, Edgar. Eh, Bueno, yo creo que dos cosas básicas ayudan mucho este tipo de proyectos con inversión extranjera o inversión de créditos de multilaterales o inversión de inversionistas privados. Dos cosas desde el punto de vista de Project Manager. Primero, tener claro cuál es tu visión del entregable final. Segundo, poner foco en hitos específicos que vayan de acuerdo a un financiamiento escalonado. Es decir, tu programación, tu planificación debe estar acorde a tus desembolsos de financiamiento. Normalmente los multilaterales o los inversores externos te van a dar un flujo o te van a prometer un flujo. Ese flujo que te prometen no es algo que te lo van a dar, es algo que lo vas a tener. Por lo tanto, tu proyecto debería dividirse en hitos específicos y puedes tener entregables de corto o mediano plazo, que esos hitos vayan comiéndose esos entregables en el tiempo conforme tu flujo de recepción y gasto de dinero. Eso es lo más adecuado. Y conforme vas entregando esto, es decir, que tu flujo pueda ser liberado en una proporción inicial al hito y final al hito, que sería lo adecuado. Con eso minimizas el riesgo en tiempos pequeños. Cuando tú trabajas en proyectos con ciclos de vida adaptativos, los sprints te van a dar esa secuencia. Pero cuando son proyectos que tienen ciclos de vida predictivos, puedes optar por tener un tipo de condición de ejecución como la programación por olas, una planificación global y hacer una programación por olas. Recuerden que esa programación por olas no es más que planificación con entregables máximo 3 meses. Entonces tú puedes ir jugando con tu flujo de entrega de proyectos. Cosas adicionales, si es que puedes, regresa a ver tu financiamiento. Algo que nos dicen, oye, no pongas el dinero en la misma canasta, ponlo al otro lado, no recibas el dinero de la misma canasta, de ser posible. Si puedes tú financiarte por algunos inversores, no solo por uno, o de pronto tu país, normalmente se lo acostumbra a hacer en países, hoy en día se tiene 2 o 3 multilaterales que financian un proyecto, es bastante adecuado dependiendo del tipo de proyectos que tengas. Por otro lado, es muy importante el gobierno y la transparencia, la información exacta. No pierdas de vista la información, no pierdas de vista el monitoreo, control de costos, no pierdas de vista los avances. Haz una gestión dinámica del riesgo, explora ese mercado monetario todo el tiempo, explora a tu patrocinador, explora a tu financiero todo el tiempo. Hazle el seguimiento para mirar cómo está su sistema, sus sistemas de desembolso, cómo está el tema del riesgo país, del riesgo región, el riesgo institución de tu financista o de tu multilateral. Por otro lado, también es importante tener en cuenta, como una recomendación final, el director de proyectos debe convertirse en un estratega financiero. ¿Qué significa eso? Que no solamente es el alcance, el tiempo y el costo, sino debes juntarte con los números y eso implica que debas estudiar un poco más de contabilidad, un poco más de finanzas, que debas meterte con los números de tu proyecto, que normalmente no lo hacemos y es muy penoso decirlo, pero normalmente los directores de proyectos no son tan expertos en la parte de finanzas, pero yo creo que sí, deben convertirse en. Yo creo que por ahí va el tema y yo creo que hay mucho por estudiar y sobre todo la única manera de aprender es haciendo cosas. O sea, éntrenle a los proyectos desde la misma universidad, entren a hacer proyectos pequeños, trabajen en equipo, simulen el tema de costos, simulen esto y yo creo que van a lograr hacerlo. Sobre todo si les gusta, es una profesión espectacular.
Muchísimas gracias. Y con esa intervención damos por concluido la intervención de preguntas del público. Pasaremos un poco acerca de conclusiones súper rápidas de este panel que nos llevamos. Queremos escuchar también sus comentarios en el chat. Aquí estoy leyendo un comentario de Eric Pérez que nos dice que desde México, desde Morelia, tiene 22 años, una persona con discapacidad, recién egresado de arquitectura y nos agradece por todo este panel enriquecedor que le ha inspirado a él para salir adelante y seguir aprendiendo. Entonces, Eric, muchas gracias por esa mensajito que nos dejaste en el chat. A todos también los invitamos a dejar sus mensajes. Creo que el evento fue algo muy enriquecedor porque abordamos las carreras profesionales de estas cuatro personas maravillosas a través de una serie de preguntas que nos fueron dando insights que nos llevamos hoy para aplicar y para seguir compartiendo el mensaje para que muchas más personas se convenzan y nos ayuden a cerrar el gap que existe a nivel mundial de gerentes de proyectos calificados. Sí, hay un gap y esta es una de las profesiones que va en ascenso y nada la va a detener ni la inteligencia artificial. Entonces creo que es importante que tengamos toda la parte de la comunicación activa, tengamos en cuenta todo lo de la interculturalidad, manejar nuestro ego, toda la parte de colaborar, escuchar, saber ser muy pragmáticos y tomar todas estas herramientas a nuestra disposición. No la veamos como una amenaza, sino como una forma de aumentar y agregar más valor. Importante también mucho a tener esa visión del mundo, valorar la individualidad, pero también ser inclusivos, darle mucho valor al storytelling, buscar un buen mentor, ser también un mentor, construir, acercarse a las personas no de manera interesada, sino con el interés de ver cómo podemos sumar esfuerzos para construir proyectos, para construir experiencias, para trabajar y transformar nuestras organizaciones. Creo que finalmente podemos coincidir en que fue una jornada que nos inspiró a dejar de tener miedos, de, como dicen por ahí, fake it until you make it. No se necesita ser un gerente de proyectos con 50.000 organizaciones y certificaciones para empezar. Simplemente es la disposición, la asociatividad, porque no solamente sirve el querer, sino también el asociarse para poder trascender. Entonces, les agradecemos a todos por su participación. Voy a darle las palabras al comité organizador para también hacer el sorteo con las personas que todavía se mantienen aquí y así podemos continuar en el ejercicio de conclusiones finales para ya cerrar el evento. Entonces, comité organizador, adelante para explicar la dinámica del sorteo. Dos, bueno, la dinámica consiste en términos simples, se va a adquirir una ruleta y la persona que salga seleccionada va a obtener una beca en lo que es Power BI. Gracias a nuestro principal auspiciante, la Cámara de Comercio Exterior. Desde aquí también aprovecho este espacio para agradecerle por su presencia la noche de hoy y por haber apoyado este evento. Entonces me ayuden compartiendo la pantalla, por favor. Gracias. Ya puedes girarle, por favor. Ok, deixa eu ver os nomes. 5.000 depois. Hola, creo que soy yo. Rebeca, Elisa. Sí, así es. Ok, vale. Felicidades. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. John, podemos... Podemos continuar con el siguiente. Ok. Carlisa Sena.
Olá, soy yo. Oh, ok, Gracias. ok, Muchas gracias. perfecto. Bueno, para concluir, nos estaremos comunicando con cada uno de ustedes, los ganadores, para hacerles llegar la beca completa en Power BI gracias a la Cámara de Comercio Exterior. Esto en el transcurso de esta semana. Y bueno, muchas gracias nuevamente por el auspicio. Muchas gracias. Y antes de dar las palabras de cierre, si todos pueden encender sus cámaras para tomar la foto de recuerdo, por favor hacerlos. Y si en el estudio de producción nos pueden ayudar a cambiar la vista para tener una visual de todos ustedes. Queremos ver sus sonrisas y queremos conocer a la futura generación de líderes, no futura, presente, porque el futuro es ahora. Y mira, ahí tenemos invitada especial de lujo, en donde es Rodri, el futuro PM de la familia. Ya esperó el tiempo que estaba previamente acordado en el proyecto Charla en la Noche. No sean malos PMs, gestión del tiempo es importante. Discúlpenos ahí, pero bueno, hay imprevistos y el plan del proyecto es flexible. Entonces, gracias más bien a todos ustedes por quedarse. ¿Quién nos ayuda entonces con la fotico? Yo la puedo tomar pronto. Bueno, Bueno, María, uno, Vito, dos, Vito, tres. ok. Listo. La tomamos. Muy bien, creo que de esta manera damos por finalizado nuestro primer encuentro internacional de los clubes estudiantiles del PMI Latinoamérica, Talk the Walk, carrera internacional. Les agradecemos a todos ustedes por la paciencia, por la disposición de esta noche. Muito obrigado mesmo por o povo do Brasil por aí se acompanhar com nossa tradução. A gente sabe que a inteligência artificial ainda tem muito a melhorar, mas a gente espera que vocês acolheram todos esses conselhos, esses aprendizados dos nossos speakers na noite de hoje. No próximo evento, a gente promete que vai ser tudo em português e vai ser legendado em espanhol para eles também praticarem, tá? Entonces, queremos agradecerles a todos los conferencistas también por su generosidad en compartirnos todas esas experiencias, sus conocimientos, sus historias. Seguramente serán una fuente de inspiración para poner nuestros proyectos en acción. Les recordamos que al final del evento también van a tener información de cómo acceder al certificado de participación y los invitamos a seguir conectados con las actividades de todos los capítulos en los futuros eventos. Y recuerden también si quieren compartir sus LinkedIns para seguir en contacto, porque el networking es muy importante. Muchas gracias a todos. Allí no sé si quieran alguien del comité dar sus palabras finales. También agradecerles a todo el equipo de producción que nos ayudó haciendo el libreto, las presentaciones, la divulgación, las campañas. Sin ustedes nada de esto hubiese sido posible. Y gracias a todos por darse cita. En Brasil son casi las 10 de la noche. En los demás países también ya está haciéndose tardecito. Entonces, gracias a todos de verdad y los esperamos en futuros eventos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Que estén Gracias. bien. Descansen. Muchas gracias a todos. Gracias. Cuídense Gracias. mucho. Buenas Buenas noches. noches, hasta luego. Gracias.